Hola amigos, mañana directo, porque eso saldrá hoy a las 8, pero ya habrá salido. Bueno, me preguntó un seguidor que hablará de Venezuela y de Venezuela voy a hablar, pero no solo de Venezuela, sino de más países, pero principalmente de Venezuela. Mire, antes de nada decirles que todo está hablado, todo se habló en Alaska, todo se habló en Alaska. Las conversaciones entre Estados Unidos, la Federación Rusa y, ojo, y China son constantes, son de hecho permanentes. Así que todo lo que están haciendo es teatro, puro teatro. Cada uno hace lo que acordó, ya está. Y lo están cumpliendo a rajatabla porque están reconfigurando el planeta Tierra, el mundo tal y como lo conocemos a nivel geopolítico. Incluso cambiarán los mapas, fíjense lo que les digo. Cambiarán los mapas. Y acuérdense en la fecha que siempre últimamente les estoy diciendo, el 2027. No es que nos caiga un meteorito, Dios no lo quiera, sino que será cuando se haga el traspaso de poderes. Seguramente están hablando de eso. Yo tampoco lo puedo asegurar. Yo no estaba allí. Pero lo que sí que sé es que esto está contrastadísimo. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin estuvieron reunidos casi 3 horas el viernes, hoy hace 8 días, en una base aérea de Alaska, en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y de Europa. Eso estaba claro. Pero hablaron solo de Ucrania, Europa, la OTAN, la Unión Europea, hundir a ciertos países como por ejemplo Alemania y otros países más, Italia, su amiga Meloni. El finlandés, ¿qué pintaba allí el finlandés? Eso da para otro programa. El finlandés no estaba allí por casualidad. Europa necesita otro país para que sea una nueva Ucrania. El finlandés ha prestado a su inmenso país para que sea la nueva Ucrania. Esta pregunta se la hago yo a ustedes, pero yo la he oído varias veces a los grandes gurús, es decir, a los grandes analistas de Estados Unidos. Pero ojo, también se lo he escuchado a los rusos, a los grandes geo de todos rusos. Miren, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin estuvieron reunidos casi 3 horas el viernes pasado en una base aérea en Alaska, en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y de Europa. 3 horas, están hablando de 3 horas. Pero en estas cosas, hasta el tiempo tampoco, para cronometrar el tiempo, que es muy fácil, tampoco existe ningún tipo de unidad ni de unanimidad, porque cada vez se conocen más, cada día se filtran más cosas voluntaria e involuntariamente, el 90% voluntariamente, obviamente, o el 95%, de todas las partes, ¿eh? Y se habla de que la reunión duró 12 horas. Incluso se habla de que si por allí también apareció el gran ausente. Tengan en cuenta que eso, espacios cerrados, eh, te metes ahí en nada.
Estoy hablando del presidente de la República Popular China, del señor Jinping. Así que daremos como buena la cifra oficial de 3 horas de reunión, pero tengamos claro que pudieron ser 5 o 7 o 12, pero mínimo 3 horas. En 3 horas se puede, dos personas que quieren hablar y tienen las cosas claras de lo que van a hablar, pueden hablar de muchas cosas. Imagínense con 12. Dos grandes estadistas. Por cierto, comentario que me sale ahora. El señor Vladimir Putin está causando furor en el mundo entero y en Estados Unidos sobre todo. Se han dado cuenta de lo que yo siempre digo. Caramba, yo no lo puedo ocultar. Ni lo quiero ocultar tampoco. Yo siempre he mantenido y siempre he dicho y siempre me he derretido ante la sabiduría y siempre he dicho que el señor Putin está en otra galaxia y el resto son humanos. Es decir, que el señor Putin sabe más durmiendo que el resto despierto. Y como hizo unas manifestaciones que te hizo una, una evaluación de cómo era el carácter, de cómo funcionaba Estados Unidos, esto y aquello, tan profunda, pues las mentes más lúcidas de Estados Unidos se han puesto a comentar sobre esto. Primero callaron, meditaron, lo escucharon atentamente. Después se ha convertido viral. Primero en las universidades, en grandes centros de influencia, de poder de Estados Unidos. Poco a poco, trozos de la evaluación que hizo el señor Vladimir Putin, un señor callado, que abre la boca y cuando abre la boca solo es para decir algo muy importante y lo cumple. No grita, no hace historias. Y los norteamericanos están alucinando con él. Vamos, que si se presentara como para presidente de Estados Unidos, saldría. También se han hecho encuestas. Pero aquí hay gato encerrado. Ustedes saben que Trump quiere hacer otras elecciones presentándose él, demasiado mayor. Fue una manera de ayudarle. Pero al mismo tiempo también reconoció que ya no era un niño. Y que según las leyes de Estados Unidos no se podía presentar. Ese es Vladimir Putin. Te echa una mano y después te da un jarro de realidad. Eso sí, dejó a su colega, yo no sé si habrá algo de amistad ahí en ese mundo, dejó a su colega Donald Trump pues en las nubes, como un gran estadista. Por cierto, las voces en Estados Unidos no solo hablan del premio Nobel de la paz, que parece ser ya que está cantado para Donald Trump, sino también para Vladimir Putin, para el señor Putin. Que el señor Putin ha matado un montón y Estados Unidos no. A ver si somos justos. Pero de todas formas yo propongo desde aquí la candidatura del señor Vladimir Putin y del señor Donald Trump para los premios Princesa de la Paz, para premios Princesa de Asturias. Ya que el premio Nobel cada vez está más desprestigiado, pues sería la hostia con patatas. Tampoco lo haremos. En fin. Bueno, vamos al tema. Venezuela vive esta mañana, hoy, esto es hoy viernes, día no sé qué, 22, 23, coño.
22. Día 22 de agosto, viernes, día 22, Venezuela vive esta mañana una jornada de tensión e incertidumbre en medio de la asunción del tercer mandato consecutivo del presidente Nicolás Maduro, que es colombiano, conductor de autobús, como todo el mundo sabe, pero es el títere perfecto para Cabello de Diosdado, que realmente es quien manda. Cabello Diosdado es tan peligroso que ni el propio Chávez lo puso. Empiezo párrafos y no perdimos el hilo, ni ustedes ni yo. Venezuela vive hoy día 20 no sé qué, lo termino de decir ahora, esta mañana una jornada de tensión de incertidumbre en medio de la asunción del tercer mandato del consecutivo del presidente Nicolás Maduro, quien es señalado por la oposición de provocar fraude en las últimas elecciones y que tiene al líder opositor Edmundo González Urrutia como autoproclamado ganador. Pues muy bien, tú eres autoproclamado ganador, pero ya te digo que tú no vas a gobernar. No, queridos venezolanos. Va a gobernar un patricio, he dicho patricio, un patricio hispano norteamericano. En todos los sitios donde haga la limpieza Estados Unidos. Ojo con lo que les termino de comentar. Esto es una primicia. Estados Unidos se ha cansado de tener corruptos, 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 y se ha cansado de tener problemas en su patio trasero. Su patio trasero, como todo el mundo sabe, es todo lo que está al otro lado de la muralla. Maduro arma a más de 6 millones, realmente son 4 y pico, de milicianos y se posiciona como lo único que sabe hacer, amenazar. Pero en este caso es Estados Unidos. Amigo. Miren, comentario canto. En este caso, Estados Unidos tiene las manos libres para poder hacer una limpieza profunda con lejía, salfumant y todo lo necesario. ¿Estamos a punto de ver la caída del chavismo? Pues según todos los expertos, todos los mayores analistas, estamos hablando de profesores de Harvard, de grandes analistas norteamericanos, pues parece que sí. Comentario. El chavismo nunca se hubiera instalado en Venezuela, atención, atención amigo venezolano, escucha esto bien, el chavismo nunca se hubiera instalado en Venezuela si los que había antes no hubieran estado tan corrompidos. Y mira que me caía bien a mí el presidente aquel que había que no salía de España. No tenemos de olvidar que mientras esa gran bola de corrupción vivía en otro mundo maravilloso para ellos, se cierran comillas, el pueblo venezolano se moría de hambre. Y los pocos, los más afortunados, pasaban penurias muy duras. Si hubieran gobernado decentemente y con el dinero que tiene Venezuela, que vive encima, flotando encima de un mar de petróleo, y con lo bonita que es Venezuela, pues el chavismo nunca, jamás hubiera existido. Aquí viene el título. Estados Unidos se prepara para desalojar al chavismo, pero van a haber varias fases. Nota, los Estados Unidos esta vez se quedarán y serán ellos quienes os conviertan en gringos de tercera clase o quinta clase. Os dejarán sin petróleo y sin nada, sin oro, sin nada. Pero tranquilos, que mal de muchos, consuelo de tontos.
No vais a ser los únicos. Pero a vosotros os tienen ganas. En este mundo que cambia tan rápido, delante de nuestros ojos, podremos ver, si Dios lo quiere, que, de lo que se siembra se recoge. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparando para usar todo su poder. Ojo, que el poder de Estados Unidos es muchísimo, que Maduro, por mucho que predique, por mucho que predique la Sound, por mucho que predique Cuba, por mucho que predique Bolivia, por mucho que predique Colombia, por mucho que predique Nicaragua, por mucho que predique en muchos países, no le puede. Se os merienda en un rato, el rato que quieran. Y aparte van a probar un montón de armas con vosotros, de todo tipo. Y a mí me duele muchísimo. Pero la vida es así. Las cosas claras y el chocolate de peso. Usará todo su poder Estados Unidos para frenar el narcotráfico procedente de Venezuela. Ojo que aquí están matizando mucho Venezuela. Así que preparaos que van. Después de que el Pentágono desplegara 3 buques de guerra con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de la zona, y Caracas, capital de Venezuela, hiciera lo propio desplegando millones de milicianos en el país, alegando un plan de paz ante amenazas externas. ¿Pero dónde vais? En el primer momento en que alguien echa un petardo, soltáis las armas, levantáis las manos y os rendéis. Hacedme caso, o si no os moriréis. Los gringos tienen una cosa, que tienen el gatillo fácil y tienen armas muy buenas. Si esperáis la ayuda de la Federación Rusa o de China, no la esperéis, que no va a llegar. Estados Unidos dice que despliega fuerzas militares en la región y Maduro responde con su propia movilización de miliciano. Este se cree aún que estamos en 1800. Pero claro, este no tiene cerebro, tiene bigote. Y ya está. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, asegurando que ningún imperio va a tocar el suelo sagrado de Venezuela. Se cierran comillas. Pues muy bien, si tú lo dices y te lo crees, estupendo. Pero yo, si fuera de los venezolanos que están en Venezuela, que no han podido salir de Venezuela, incluso de los chavistas, yo echaría bien lejos de mí el arma, o la escondería bien escondida, la enterraría, yo qué sé, porque si os ven con un arma os van a matar. Y así todo posiblemente también, pero en fin, la población va a disminuir muchísimo. Y minimizó las amenazas de paz del país luego que Estados Unidos duplicara la recompensa por la información que facilita el arresto del mandatario y aumentara las tropas que navegan en América Latina y el Caribe. Desde hace meses que los destructores norteamericanos están desde México hasta bien abajo de América del Sur, dentro de vuestras aguas territoriales. ¿Y qué están haciendo? ¿Paseando? ¿Haciendo turismo? No. Están haciendo labores de inteligencia. Escuchando vuestras conversaciones y estudiando todos vuestros movimientos.
Si encima tienes ahí un orangután que solo hace que bramar, pues estupendo, más fácil se lo pones. La semana pasada el gobierno de Estados Unidos confirmó que había ordenado movimientos navales en la región para contener la amenaza de los grupos narco. Pero eso, queridos gringos, no es culpa de ellos, también lo es. Pero aquí se explicó cómo llegó la droga, aquello eran cafetales. Sí que había cocaína de manera natural, poca, que la utilizaban en algunos sitios, pero la planta de manera industrial ya es porque vosotros la necesitabais. Vamos a ver, si no hay demanda, el mercado funciona y vosotros, los norteamericanos, de eso entendéis un montón, del capitalismo entendéis un montón. Vamos a ver, si no hay demanda, no hay producción. Ahora, por ejemplo, está muy de moda el pentanilo, que es una droga que prácticamente se fabrica en una farmacéutica, que es la droga que se toma Elon Musk, que es para la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo a morirte. Así, muy clarito, de una manera muy sencilla explicado. Es más complicado, pero miedo a morirte. El lunes, la agencia Reuters reportó por su lado que 3 destructores de la Marina estadounidense y unos 4.000 militares llegarían al límite del mar territorial de Venezuela en las siguientes 36 horas. Por lo tanto, si eso lo dijo el lunes, 36 horas son 3 días, pues ya conocen todo lo que ha pasado en Venezuela, pero es que no se quedaron ahí, siguieron, escuchando y escuchando, haciendo labores de inteligencia eh, a otros países y llegan saliendo. Este martes, sin embargo, un funcionario del Departamento de Defensa respondió que actualmente no hay naves estadounidenses en el lugar. Claro, es que ya no están ahí. Y que los buques no han recibido órdenes de dirigirse hacia la zona. No, están en Nicaragua y bajando, y bajando, y bajando, y después volverán a subir. Y cuando vuelvan a bajar, ya bajarán acompañados por la flota. O se encontrarán, es decir, con la Navy, con la Marina norteamericana, y entonces seréis invadidos. El territorio venezolano cuenta con unos 4.000 kilómetros de costa. Si nos parece exagerado, pensad que en España tenemos casi 8.000 en la península, para que os hagáis una idea. Se abren comillas. Esta semana voy a activar el plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional. Se habla entre 4, 5, 6. Unos van a estar los afines, pues van a tener armas más sofisticadas, gentileza de la Federación Rusa, que Trump tiene el catálogo, se lo proporcionó al señor Putin, tiene el catálogo de las armas que tenéis vosotros y que tiene todos los países que donde va a poner orden porque quieren un mundo en orden. Milicias preparadas, activadas y armadas, dijo Maduro durante una reunión televisada con gobernadores y alcaldes del país. Pues muy bien. Todos los gobernadores y alcaldes del país son chavistas, obviamente. Yo le pediría a mis amigos de venezolanos que están en Venezuela que se dejen de tonterías y que se larguen de Venezuela. Y sí, tenéis 2 sitios donde ir, o 3. A ti, querida Hidalmi, a ti ya te ha pasado tus aventuras en, en Canadá. Vete con tus hijos a esto, ¿cómo se llama? A Brasil, que ahí estarás teóricamente segura, o te vienes a España. Pero hazlo ya. Yo no sé qué haces dando vueltas por Venezuela. No tengo ni idea.
visitando a tus familiares. Estás buscándote una bala. Tuviste que salir corriendo por la noche porque te iban a matar. Y yo, junto con mi ex mujer, te estábamos viendo cuando abandonaste la casa. No sé si te acordarás. Te cruzaste toda la selva del Amazonas, toda América del Sur, a pie o como pudiste. Y descansaste en Manaos, la capital del Amazonas, de la selva. Vamos a otro bloque. El gobierno de Trump afirma que ha incautado más de 700 millones en activo a Maduro. Vamos, le están tocando el bolsillo a Maduro. Todo el dinero que tiene en Estados Unidos, pero Maduro ya hace años que a Estados Unidos no manda dinero. Lo manda a otros países. El problema es que esos países van a ser también invadidos. Quizás nuestro Maripili también se vea afectado. Y los ministros y ministras de aquí también. Comentario. La recompensa por entregar a Maduro a día de hoy está por 50 millones de dólares. Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defenderemos nosotros, las liberaremos. Nosotros las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica, enfatizó en su discurso Maduro. Esto ya no te va a servir, hijo. Te va a pasar como a ese que tenía la cara toda hecha, toda ratada. Te vas a tirar con una cadena perpetua. No te van a matar, pero te vas a tirar hasta que te mueras. Cadena perpetua en una cárcel dura. Atención que en Estados Unidos hay cárceles duras y trabajos forzados. Eso es lo que te espera. Pero no solo a ti. Comentario. Ya, pero esta vez no te salvas ni tú, ni Cabello Diosdado, ni ningún chavista. Y aviso a los que están aquí en España y tardaron un segundo, atención, que esto es interesante. Ya, pero esta vez no te salvas ni tú, ni Cabello Diosdado, ni ningún chavista. Y aviso a los que están aquí en España, en la península ibérica, y tardaron un segundo en encontrar un sillón en política adaptado a su culo, a su inmenso culo. No sé por qué, pero Estados Unidos no quiere corruptos, así que te vas a conformar en lo que te dure el sillón, prestado por el Partido Popular en Bruselas. Yo creo que las encuestas que manejáis los partidos os lo ponen bastante claro. Y me estoy refiriendo a las derechas, las izquierdas que les den. Más lo que pedíamos que les den. Yo creo que las encuestas os lo ponen muy claro. No queremos que haya personas que terminen de llegar a España ni de concejal. En este canal se ha comentado varias veces. Quizás no tan claro como ahora. Estáis manejando, por cierto, muy bien Vox con el documento que sacó ayer de hace un año, que todos los partidos políticos, todos, desde los etarras hasta el Partido Popular, firmaron pues el ecologismo, esto y aquello otro. El único que no lo firmó con todo sentido común fue Vox. Pero también hay que decir otra cosa, que esto de que éramos incapaces de apagar fuegos serios, importantes, eso se sabía seguro desde hace 3-4 años. Vamos, con total seguridad. Pero cualquier político que tenga 2 dedos de frente, eso lo sabe. Lo sabe desde mucho antes
que esos aviones, si te lo comunican oficialmente, lo comunican, lo dicen hace 2, 3 años, 4 años, depende, hay cifras para todos los gustos, pues hay fechas para todos los gustos, pues puedes entender que el Ejército del Aire, la UME, los forestales ya avisaron por escrito que se tenía que renovar todo el parque y aumentar. Y te especificaron el tipo de aviones. Ahí Vox no estuvo tampoco a la altura. En política lo tienes que saber todo. Ya está. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Caroline Kawait, fue consultada este martes por un posible despliegue de las tropas en Venezuela a raíz de los informes del despliegue militar y respondió. Comentario rapidito. Si se repite tanto es porque está muy contrastado. El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables hasta la justicia, ante la justicia. Se cierran comillas. Pues lo que he dicho antes. Es que aplicándose la lógica y leyéndoselo, cada cosa lo que sea, pues lo sabes. Además reiteró la postura del gobierno estadounidense de que Maduro no es un presidente legítimo. Toma. Pues entonces, Maduro, yo no te aseguro ya nada. Te aseguro que te espera un futuro muy difícil. Y a tus amiguetes también. Washington y Caracas no tienen relaciones diplomáticas bilaterales formales desde el 2019. Eso es una barbaridad. Por lo tanto, posiblemente sea el primer país junto con México. Pero veremos. El gobierno de Venezuela rechazó la acusación de tráfico de drogas de Washington y dijo en un comunicado que Estados Unidos recurría a amenazas de difamación. Pero coño, si hay reportajes de la CNN, de las televisiones que te dé la gana, estoy hablando de televisiones, que justamente donde están los mayores, donde se fabrica la cocaína, me voy a decir laboratorios, están en Venezuela, en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Protegidos por quién? Por la guerrilla y por parte del ejército venezolano. Yo lo sé de primera mano. Mi amiga Hidalmi pasó por en medio. Ah, por cierto, cada cosa lo que sea, no la tocaron, la ayudaron, la acompañaron. Un buen trecho. Eso dice ella, ¿eh? Y yo me lo creo. Es mi mejor amiga. La milicia venezolana que fue creada en 2005 por el fallecido presidente Hugo Sánchez y establecida formalmente en 2010, bueno, Hugo Sánchez ya hubiera firmado la paz inmediatamente porque como militar sabe que a Estados Unidos le dura un cuarto de hora, pero Estados Unidos se puede recrear y os puede hacer mucho daño. Como después le vais a pagar porque dinero tenéis, pues os va a destruir ciudades preciosas que hay en Venezuela. Y aparte os reconstruirán pues todas las refinerías de petróleo, todos los pozos de petróleo, de gas, esto y aquello y lo otro, y recolectarán todas las gemas y todas esas joyas que tenéis tan famosas. Que os vais a quedar sin nada, ¿eh? Sin oro, sin nada. La milicia venezolana que fue creada en 2005 por el fallecido Hugo Sánchez, y establecida formalmente en 2010, en parte por las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana
y tiene como visión la incorporación del pueblo organizado para garantizar la defensa integral de la nación. Eso funcionaba muy bien en 1700, en 1800, a principios de 1900, pero en el siglo XXI, que te llega un cacharrito por ahí, ¡pum! Adiós, ya han muerto todos. Virgen Santa, como una cabra. Maduro señaló que avanza en un plan de activación de milicias campesinas obreras en todas las fábricas y centros de trabajo del país. Pero si las fábricas y centros del país van a volar, a saltar en pedazos, y la gente que hay adentro también, la pregunta es, ¿lo saben? ¿Están al tanto de la guerra? Pues si estáis al tanto de la guerra, lo mismo que está pasando a los ucranianos os va a pasar a vosotros. Rusia no va a ir, China tampoco. Así que os vais a tener que apañar vosotros. Los cubanos sí irán, porque tienen un problema, defender su país. Igual se queda uno. Misiles y fusiles para clase obrera para que defiendan nuestra patria, remarcó. ¿Cuántos tenéis? 25. Cuando os caiga un pepinazo tremendo encima, que os vuelen Miraflores y media Caracas, y os caguéis todos encima, entonces os daréis cuenta. El problema es que en la selva tampoco vais a estar a salvo. Comentario. ¿Alguien cree que Estados Unidos va a emprender la limpieza de su patio trasero por casualidad? ¿Alguien lo cree? Yo no. Yo desde luego que no. Estados Unidos, ahora que se ha lavado las manos, como Pilatos, con la Unión Europea, se va a ocupar de dejar muy claro tanto a la Federación Rusa, eso también se pactó, se habló y se pactó en Alaska, y a la República Popular China, que Estados Unidos no quiere invitados en lo que ellos piensan que es su continente. Y ahora muchos indigenistas os daréis cuenta de lo gilipollas que sois y del daño que os habéis hecho. Porque durante todo este tiempo que habéis perdido el tiempo, si os hubierais unido a España, eso nos pasaría, porque España hubiera puesto orden. Pero en fin, allá vosotros. Y yo no me alegro, en absoluto. Me da risa por los indigenistas, por lo demás no. Porque yo aquí lo que veo es muerte y destrucción, sobre todo de mexicanos, venezolanos, bolivarianos, cubanos y demás gente. Para su tranquilidad, según los expertos norteamericanos, todo esto se pactó en Alaska. De hecho, se pactó todo, se ató todo, y también se informó al nuevo emperador del planeta, el presidente de la República Popular China, el señor Jinping. El Ministerio de Defensa informa en su página web que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAMB, está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 de combatientes activos, se cierran comillas, y una creciente milicia nacional formada por cientos de miles de personas en capacidad de presentar servicios como reservistas, se cierran comillas. ¿Qué quieres hacer? Como el loco de Zelensky, que te maten a toda la juventud, hombres y mujeres venezolanos, pero si te van a trincar inmediatamente.
problema que tienes es que ya no puedes salir de ahí. Te querías refugiar en España y Cabello de Diosdado también, pero no os dejaron entrar. Perdiste la oportunidad de oro de salvarte de aquella manera, largarte y eh, con suerte, pues que se olvidaran de ti. Lo hubieras podido hacer, pues posiblemente haciéndole un gran presente de aquí tienes, querido Estados Unidos, aquí tienes, entra y pon orden. Y me hace otra posibilidad, España, a la madre patria que decís vosotros. El sitio Global Firepower, especializado en análisis militar y que usa estadísticas oficiales o hace un estimado cuando no están disponibles, ubica a Venezuela en el puesto 50. Es decir, tercermundista no, lo siguiente. De poder militar en el ranking de 2025 entre 155 países. Estados Unidos ocupa el puesto número 1, Rusia el 2 y China el 3. Yo lo invertiría, China el 1, Rusia el 2 y Estados Unidos el 3. Pero en fin, yo lo doy como bueno y ya está. La recompensa, otro subtítulo. Hace unas semanas el gobierno del presidente Donald Trump duplicó a 50 millones la recompensa a cambio de información. Fíjese, a cambio de información. Te pagan mucho más si lo entregas. A cambio de información que facilite el arresto de Maduro, a quien señaló como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo. ¿Lo tienes claro, Maduro? Jefe del cártel de los soles y amenaza con la seguridad nacional estadounidense. Señores, si saben todo esto, cártel de los soles, aquí no se inventan nada. Eso es la inteligencia norteamericana. Y los pactos y productos de los pactos de lo que se habló en Alaska. Ha habido un pequeño intercambio, o grande, o medio intercambio de información entre Rusia y Estados Unidos. El gobierno venezolano y otras instituciones del país rechazaron el anuncio y varias figuras del chavismo han desestimado los señalamientos. Claro, todos los que no pueden salir de Venezuela, que son la mayoría de los que ocupan el gobierno. El ministro del Interior, de Justicia y Paz, ¡oh, Dios mío! Eso no lo sabía yo. Justicia y Paz. El asesino Diosdado Cabello ha dicho que el cártel de los soles es un invento de Estados Unidos y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López ha rechazado categóricamente las bufonescas acusaciones de Washington. Lo dicho, estos se creen que están en otros tiempos, en otros siglos ya pretéritos, es decir, pasados. Se os van a comer, pero se os van a comer. Trump dispara la idea de una invasión de Venezuela. Eso es lo que os espera ya, pero es que os están avisando. Han hecho ya las labores de inteligencia, saben exactamente lo que tenéis y saben ya, porque como habláis como cotorros, os pensáis que nadie os escucha y lo tenéis plagado de micrófonos y de cámaras. No es que os escucha, es que os ve. Habláis como cotorros, todos, no sabéis tener la boca cerrada, pues lo tienen todo clarísimo. Le habéis facilitado a los servicios de inteligencia
que no solo tienen la CIA, Estados Unidos, obviamente, le habéis facilitado trabajo un montón. Prácticamente lo habéis hecho vosotros. Ellos han ido recabando la información que les habéis dado a vosotros. Aunque se vista de cordero, lo sigue viendo como un lobo. El presidente Donald Trump está en plena misión como pacificador global. Bueno, fue lo que prometió en su campaña electoral, no está engañando a nadie. Paz dijo dos cosas, América primero, American first y paz. Y paz. Era intolerable que en el mundo hubiera tantas guerras. La historia es que Trump se cayó que la mayoría de las guerras, por no decir todas, las había provocado él. No solo aspira al Nobel de la Paz, sino que una de las últimas confesiones en la Fox reconoció que lo verdaderamente ansía es ganarse el cielo en la otra vida. Es que como se ha hecho católico a través de su mujer, Melania, el masón se ha hecho católico. Pues ten cuidado con las iglesias y las catedrales, que las construyó España, son de oro macizo o muy cargadas de oro, llenas de obras de arte. Intenta respetar esas cosas, por lo menos, ya que eres tan cristiano. Dentro de lo poco pacifista que resulta ordenar al Pentágono el envío de 3 buques de guerra a aguas del Caribe, 4.000 soldados, para en principio interceptar los carteles de la droga. La proximidad de sus operaciones con Venezuela causaron la reacción del presidente Nicolás Maduro por una posible invasión. No, si la invasión la tienes asegurada. Pero tú no decides cuando te invaden, te lo decide el invasor. Solo faltaría que tú le dijeras, no, invádeme hoy. No, ellos te invadirán cuando estén listos y preparados. Pero te voy a decir una cosa, Maduro, yo sé que no me oyes. Jamás habrás visto tantos aviones y otras cosas que jamás has visto. Jamás, ¿eh? Jamás. Ni tú ni nadie de los que van a recibir visita. Que no eres el único, ¿eh? Tú eres a uno de los que más ganas le tienen. Maduro sabe del rédito que puede sacar con la alerta de una agresión del imperialismo. Pues a los tontos, más o menos es, yo te reclutaría de la siguiente mente, ¿quieren morir? Vente aquí. Yo te doy dinerito para que te lo gastes con lo que te dé la gana y podrás vivir divinamente, cuentas una mentira piadosa, no dices el tiempo y hasta que te invadan. Y como vives de lujo, pues ya saben que eres chavista, te pegan un tiro y ya toma por culo. Países de la zona y el gobierno de China advierten a Estados Unidos contra la violación de la soberanía de otro país. Esto también está pactado y atención que China tiene intereses en algunos países, ya China tiene intereses y está establecida en algunos países de Hispanoamérica, que son los países que yo al final pienso que ahí es donde frenará realmente Estados Unidos va a pegar una limpieza tremenda. Sin utilizar gas naranja esta vez, ni nada, absolutamente nada. El gobierno venezolano aseguró el martes que las amenazas de Estados Unidos revelan su falta de credibilidad y ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región. Pues yo ya me hubiera hecho la maleta y me hubiera ido donde hubiera podido. Pero es que yo lanzo desde aquí un llamado para que os larguéis de Venezuela, de México, de Cuba, de Nicaragua,
y los que no seáis militares y no seáis imprescindibles de Colombia. Comentario. Lo dicho, todo el patio es lo que Estados Unidos va a limpiar. Y Sayuban, México, no se va a librar. Tampoco Nicaragua, ni Cuba, ni Bolivia. Y se salva Colombia, si se salva Colombia es por la tremenda alfombra roja que le van a poner a Estados Unidos como cabeza de puente. Hay dos países que no tienen problema prácticamente. Uno, atención, eh, no estoy citando a Milei, que es de la misma cuerda que Trump. No estoy citando a Milei. Yo no sé en Argentina lo que va a pasar. No lo sé. Chile sé que más o menos se va a mantener. Creo. Tampoco lo tengo muy claro ahora con esto. Demasiado influenciados por Alemania. Pero Perú, yo creo que van a parar en Perú y en Brasil. Brasil, cada uno por distintos motivos. Y claro que China tiene que decir algo, si no es que... La pregunta es, ¿hasta dónde se pactó en Alaska que llegaría a Estados Unidos? Porque en Perú los intereses chinos son muy fuertes y Brasil es país fundador de los BRICS. Por lo tanto, Brasil, no por su potencia militar ni esas cosas, sino por estar bien colocado geopolíticamente, geoestratégicamente también, pero se va a salvar por eso. Pero cuidado, que igual han recibido la bendición apostólica romana o de la Iglesia Ortodoxa para poner orden en un cambio de líderes en Brasil. Yo no sé si aún sigue el Lula ese. Si está Lula, México. La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó rápidamente que su país colabore en esa operación. Pero si tú no vas a colaborar hija, tú eres una afectada. Te van a invadir. Y si cumplen, la suerte que tenemos es que no suelen cumplir sus palabras. Si cumplen su palabra, la última vez que tomaron México, los norteamericanos, que rodearon México, Distrito Federal, dijeron que ya se iban a quedar. La que no se va a quedar eres tú. Y mi recomendación para el pueblo mexicano, aguantar y callar. Hay momentos en que hay que aguantar y que hay que callar. Y se necesita tener muchos cojones para callar y aguantar. Pensad que es una tormenta que va a pasar, ya pasará. Los cárteles se protegerán, saben que no les puede hacer nada, se protegerán, se colgarán vivos, yo qué sé, no sé lo que harán, se esconderán bien escondidos y hasta a sobrevivir. Que eso no es ninguna vergüenza, se necesitan muchos cojones para hacer eso. Colombia, Cuba o Nicaragua e incluso
China secundaron este grito de socorro lanzado desde Caracas. Pero China lo hizo con la voz pequeñita. China, cuando tenga que reconfigurar el mundo a su medida, ya hará lo que quiera. En estos momentos lo va a hacer Rusia. Eso también parece que sea uno de los acuerdos que se llegó en Alaska. Pero claro, China tiene que protestar, obviamente, pero a Perú no lo toques. En una reunión virtual, los gobernantes de los 10 países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA, pues todos estos son los que van a caer. Todos, seguro. Todos los países que se llaman ALBA, que no sé cuáles son, hicieron un llamado ante la intimidación de Estados Unidos, nación a la que acusaron de despliegue militar sin precedentes en el Caribe. No, si se tienen que desplegar para invadirlos, se tienen que desplegar. Y lo harán, lo harán. Ahora que Rusia también tiene las manos sueltas para hacerse cargo de poner orden en Europa, y si necesitaban que les quitaran a la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania y posiblemente repitan las elecciones porque el que hay no sirve, pues no sirve para los intereses de Estados Unidos. Pues ellos se van a hacer cargo. Se van a hacer cargo. Así que esperan que entren muchos alemanes con muchas armas en Ucrania, así ellos no tienen que atacar, no tienen que destrozar Alemania. Y aquí está todo hablado, aquí está todo pasteleado, porque Donald Trump, hay un partido, bueno, ustedes saben que hay más partidos. Alemania, el caso de Alemania, están los verdes, que no sirven para nada, para Donald Trump ni para los demás potencias, y otro partido prácticamente insignificante, que lo arrinconaron ahí, pero es que es vergonzoso. Si lo de España es vergonzoso, España por lo menos no fue. Pero el alemán fue, y había 3 alemanes. El presidente alemán, la ministra de Asuntos Exteriores, que fue expulsada de Estados Unidos, que te expulsen a tu jefe de la diplomacia, que se cargaron la carrera de esta rubia, de esta rubia, con un futuro impresionante, dicen, y la Ursula von der Leyen, se la amainaron, callaron. La humillación fue total. Eso aún sigue dando vueltas, no crean ustedes. Eso aún sigue dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, y analizándose, y analizándose, y analizándose, y analizándose. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, denunció como nueva demostración de fuerza imperial la presencia militar de Estados Unidos en el sur del Caribe y calificó de ficticio y desproporcionado el argumento de es para atacar el narcotráfico. Claro, no, es para atacaros a vosotros. No quieren comunistas. El comunismo ha pasado a la historia. No te quieren ahí tocándote los huevos. Si la población cubana hubiera tenido cojones, con todo el respeto del mundo, hubieras tenido cojones, yo siempre os he dicho lo mismo, sois más. Y la mayoría que se os van a enfrentar a vosotros son vuestros hijos, vuestros primos, vuestro esto, no os van a disparar. Simplemente es cargarse a la élite y ya tenéis el país liberado. Si lo hubierais hecho, ¿qué tiempo habéis tenido? Pues
no os veríais en estas y tendríais el control. Si Trump se hace con Cuba, Cuba se va a convertir en el puticlub de Estados Unidos, tal como estaba previsto en los años 50. Casinos y puticlubs. Y esta vez no vais a tener la ayuda de nadie. Así que mal lo tenéis. Hubierais hecho lo que muchos españoles, muchas personas os han dicho que hicierais una revolución contra el poder establecido cuando murieron los Castro, porque estos no pintan nada. Cuando murieron los Castro era el momento ideal para cargárselo todo, reformar el país, pedir ayuda a España. España hubiera acudido y os hubiera ayudado en todo. ¿Qué esperáis? ¿Que os lo solucione alguien? Estados Unidos os lo va a solucionar. Vais a ver qué puticlubs más buenos os ponen. Y todas las cubanas de putas. A España le va a venir muy bien porque la mayoría de los mejores hoteles los tiene España. Si los quiere Estados Unidos, pues Estados Unidos paga muy bien. Pero como nosotros lo hemos pillado primero, pues ahí no creo que entremos en conflicto. Porque Trump eso sí que lo tiene, la ley del mercado. Bueno, los gringos están en la olla y piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema y solo meten a Venezuela en el caso de Siria y arrastran a Colombia, se cierran comillas. Manifestó el presidente colombiano Gustavo Petro en un consejo de ministros retransmitido al país. Pues chicos, aprended a elegir bien, y más en una zona tan sensible como es Colombia. Colombia no se puede permitir tener un presidente de izquierdas, ni socialista ni nada. Yo me percaté de esto, comentario canto, improvisado totalmente, me percaté de esto cuando llegó Juan Sebastián Elcano, que ningún alto cargo de la administración colombiana fue a recibir a Juan Sebastián Elcano, que daba la casualidad que iba la futura reina de España. Pues lo único que os va a salvar es el ejército colombiano, que es fiel a Estados Unidos y que está infectado de dobles agentes de la inteligencia norteamericana. Lo que he dicho yo antes, con sorna, la tremenda alfombra roja que le van a poner a Estados Unidos para que entre por uno de los sitios que va a entrar, va a ser por ahí, por Colombia. Y vosotros, fuera. Con vosotros no van a tener piedad. Un tirito y ala. Un tirita, no un tirito, un tiro. Una bala. También el Ejecutivo de Pekín expresó ayer jueves su posición a este patrullaje cerca de Venezuela. Consideró que violaba la soberanía de otros países y amenazaba la paz de la zona. Esto está dentro de lo normal. Comentario, esto está dentro de lo normal. Tienen que hacer el paripé. Y China también lo sabe hacer. Cuando China, en el 2027, tome el poder, hará lo que quiera. Pero hasta el 2027, que es la fecha que suena, constantemente suena, pues Estados Unidos tiene que aprovechar para arramblar con todo lo que pueda y más. Y lo van a hacer. Exteriores. Mao Ning dijo que estamos en contra de cualquier acción que viole los principios de la Carta de la ONU o infrinja la soberanía y seguridad de otros. Miren aquí cómo se le nota la mentira inmediatamente o que no está diciendo la verdad.
Si China no reconoce la Unión Europea, ni la Carta de Seguridad, ni nada, no reconoce nada. Reconoce sus propias instituciones que ha creado, que son las que vamos a reconocer todos. Son los que vamos a reconocer todos. Por eso, y ahora me dirijo a España, debemos de sabernos manejar bien en este cambio tan profundo que se va a producir en la humanidad. Porque el mundo se va a resetear, se va a reconfigurar. El centro de poder va a cambiar. De Europa a Estados Unidos, es decir, de Europa a Estados Unidos, pues ahora va a estar entre Moscú y China y Pekín, o entre Pekín y Moscú. Y Europa no pinta nada en estos momentos, así que ya que innovamos en todo, ¿por qué no innovamos también en política? España siempre ha tenido unos diplomáticos excepcionales. Pongámoslos a trabajar. Y hay que sacar ya a Maripili del sitio, pero eso es una cuestión ya doméstica. Aquí estamos hablando de otra cosa. Nos oponemos al uso de la amenaza de la fuerza en las acciones. Esto quiere decir entrecomillado, es decir, literal. Nos oponemos, es que no me acordaba que estaba hablando para Hispanoamérica. Nos oponemos al uso de la amenaza de las fuerzas de las relaciones internacionales y a las potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela con cualquier pretexto, agregó China. La Orden de Washington significa expandir el papel del Pentágono en el combate contra el narcotráfico. Esa es la excusa, la coartada. La coartada. Además de intensificar la confrontación estadounidense al régimen de Maduro. Caroline Klein, portavoz de la Casa Blanca, indicó que Trump estaba preparado para frenar a los narcos y poner a los responsables ante la justicia. Así que Sam, ve preparándote. La plagas, digo yo. En otra de sus respuestas no hizo más que incentivar la queja al mandatario venezolano. Vamos, más señalado no puedes estar, Madurito. Estás maduro ya para que te recojan. Y encima no te reconocen ni como presidente, así que Virgen Santa. Vas a adelgazar muchísimo haciendo trabajos forzados. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel de narcotráfico, según la opinión de la administración norteamericana. Maduro no es el presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cartel acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas, subrayó la portavoz. Demasiadas veces sales, Madurito. Te tienen enfocadito, ¿eh? Los medios asignados a esta misión de vigilancia incluyen los 3 buques de un submarino nuclear y aviones de reconocimiento P-8 Poseidón. Caramba, hemos pasado de unos cuantos destructores que pasan por ahí y ahora ya tenemos un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón, los aviones que decía yo que pasaban por encima de México, por encima de todos estos países, que están escuchando porque no saben tener la boca cerrada, son cotorros. Y también viendo dónde están las bases, pero para eso tienen también los satélites. Los destructores de misiles guiados tienen autoridad para detener los cargamentos de drogas, es decir, que ya en estos momentos, a día de hoy, cualquier buque norteamericano de la Marina norteamericana te puede lanzar un misil, un torpedo y te puede hundir el buque que le dé la gana. Porque lleva drogas, puede llevarlas o no.
Este dispositivo militar otorga a la Armada una misión directa contra el narcotráfico en Sudamérica, lugar de su función habitual de apoyo a la fuerza costera, y supone intensificar el acecho a Maduro. Y hasta aquí. La iniciativa se produce después de que Trump decretó que el Departamento de Defensa preparara opciones para usar la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos designados el pasado enero como organizaciones terroristas extranjeras. Se está refiriendo a países concretos, que han salido aquí todos. De manera, o casi todos, igual me he dejado alguno. De manera adicional, el Departamento de Justicia dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa a cambio de pistas que lleven a la detención de Maduro por liderar supuestamente una banda que inunda Estados Unidos con cocaína. Si no hubiera una demanda tremenda en Estados Unidos de cocaína, no la tendríais. Y en Estados Unidos se produce cocaína, pero muchísima, en los propios Estados Unidos. Pero miren cómo las balas no son de medir. Un país narcotraficante como Marruecos también hace lo mismo, con hachís, con marihuana, con otro tipo de drogas, también con cocaína. La acusación, pero Estados Unidos eso no lo ve, porque no le interesa verlo. Porque Marruecos está en África y vosotros estáis en América. La acusación de Washington de Venezuela está implicando en el tráfico de drogas, delata la falta de credibilidad y el fracaso de sus geopolíticas en la región, sostuvo Iván Gil, ministro de Exteriores venezolano. ¿Y qué va a decir el mentecato este? Negarlo todo de la manera que pueda, porque él sabe que él no se puede salvar. Pero la mayoría del pueblo mexicano sí, con una desbandada enorme hacia la selva, hacia otros países. Y muchos habéis perdido el tiempo miserablemente visitando a vuestros padres que se estaban muriendo, a vuestra sobrina o vuestro sobrino porque se estaba cagando encima, porque estaba enfermo, el otro, y os pillan ahí a punto de ser invadidos por Estados Unidos. Que os pueden invadir ahora, a la semana que viene o cuando les dé la gana. A mí no me van a decir cuándo os van a invadir, yo lo voy a ver igual como vosotros. Posiblemente me entere al día siguiente. Mientras Washington amenaza a Venezuela, avanza con firmeza la paz y la soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos, añadió Gil. ¿Y qué tiene que decir el tonto lava este? Que sabe que no lo libra nadie de trabajos forzados hasta que se muera, en el caso de que no le peguen un tiro. En una aparición en televisión, Maduro dijo que desplegaría 4,5 millones de miembros de la milicia por el país ante el peligro que representa Estados Unidos. Pues con eso Maduro no vas a hacer nada. Y yo le diría a esos 4,5 millones que no tienen el cerebro lavado y que no han vivido del cuento, que puedan demostrar que no son chavistas, que se larguen del país. La historia es que dentro de Venezuela hay muchos venezolanos que no son chavistas, que os han estado sufriendo durante todos estos años y que os van a denunciar inmediatamente. Así que el tiro no os lo quita nadie. Pues bueno, así está el tema. Enfocado en Venezuela, pero como ven, afecta a muchos países muy importantes, al más importante de todo, México. Y me dirijo a los mexicanos. Calma y paciencia, que para eso también se necesita unos cojones tremendos. Calma y paciencia. Calma y paciencia. Ellos van simplemente a
parar el tráfico de personas, a hacer un cambio de cromos, poner a un presidente títere al servicio de Estados Unidos, y ese es el problema que tenéis vosotros por elegir mal. Tú no puedes poner a un indigenista que no condena el genocidio de Gaza ni a tiros. Vamos a ver cuánto territorio perdéis ahora. ¿No queréis independencia? Ahí la tenéis. Señores, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que soy tremendamente agradecido. Muchísimas gracias y que eso es una grabación. Yo no sé cómo explicarlo, que solo se hacen directos los sábados y antes se avisa. Señores, que Dios les bendiga a todos. Mañana directo, si Dios quiere. Y ahí salud. Que Dios les bendiga a todos.